Hoy vamos a aprender a hacer masa madre. Se puede hacer masa madre hasta con las frutas, pero es demasiado complicado. Vamos a lo fácil. Vamos a lo muy fácil. Más fácil, imposible. En este vídeo tienes todo para hacer tu primera masa madre. Cómo empezar el primer día, los siguientes días, entender cuándo estará lista, qué harina y qué recipientes necesitas y por último todos los trucos para que sea más fácil. Y vamos a por el primer paso. Vamos a poner 50 gramos de harina. Venga. No hace falta que sea exacto. Si te pasas 5 arriba, 5 abajo, da igual. Y ahora vamos a por los 50 de agua. Removemos. Ahora lo siguiente, cuando hemos hecho la primera mezcla, es taparlo, no hermético. En este caso es una tapa de cristal. Ahora vamos a imaginar que ya es mañana y vamos a enseñar qué es lo que hay que hacer a partir del día 2. Quitamos con una cuchara la mitad aproximadamente de la mezcla. Ya está. Y ahora, pues como el primer día, exactamente lo mismo. 50 gramos de harina. ...50 gramos de agua. Sacamos de la balanza y removemos, igual que el primer día. Ahora, simplemente lo volvemos a tapar y como ayer lo dejamos en la encimera hasta el día siguiente. Y esto lo vamos a repetir cada día. Cada día vamos a coger nuestra mezcla, vamos a retirar la mitad y vamos a añadir 50 gramos de harina y 50 gramos de agua. Y si lo olvidas un día o 2 días y luego lo vuelves a retomar, también está perfectamente bien. No te preocupes para nada, no la tienes que tirar. Otra cosa que te puede pasar si un día te olvidas de hacer el refresco es que, por ejemplo, te encuentres que hay como un líquido arriba. Entonces, si tienes la duda de si este líquido hay que tirarlo o no, realmente puedes hacer las dos cosas. Puedes tirar un poquito del líquido o simplemente lo vuelves a remover y tiras los 50 de harina y los 50 de agua. Lo que ve mucha gente es que los primeros días cuando estás haciendo tu masa madre hay actividad, sube un poco, hay alguna burbuja y empieza a haber olor y luego ven que a partir del día 3 o 4, por ejemplo, no está pasando nada. Y lo que la gente piensa es que su masa madre ha muerto. Está igual de bien si hay actividad y igual de bien si no hay ninguna actividad. Estás en buen camino, sigue haciendo cada día lo mismo y ya verás que muy pronto, en una semana o en 2 semanas, ya tendrás tu masa madre lista. La principal señal para ver que la masa madre está lista es que la masa madre sube en la misma cantidad de tiempo durante al menos 3 días. Esto quiere decir, si por ejemplo ahora la alimentas, de aquí, por ejemplo, 4 horas ha doblado. Y al día siguiente la alimentas y otra vez ha doblado. Y el tercer día lo mismo, la alimentas, o sea, sacas la mitad, le das 50 gramos de agua, 50 gramos de harina y vuelve a subir otra vez en misma cantidad de tiempo. Esto quiere decir que la masa madre está lista. Pondremos una tabla orientativa de tiempos, más o menos lo que puede tardar la masa madre. Siempre es orientativo, pero más o menos te hará una idea. Hay otra señal que te ayuda a entender si tu masa madre está lista o no, que es el olor de la masa madre. Durante los primeros días, cuando vas a estar haciendo tu masa madre, ya verás o ya olerás que la masa madre va a oler muy mal. Cada día ves alimentando tu masa madre y huélela. Mientras que huele mal, esto quiere decir que no está lista. Que no es que está mal, no es que está muerta, no es que está podrida, ni nada de esto. Todavía las bacterias buenas no han como ganado la batalla. Entonces, sigue alimentando tu masa madre y al día que la hueles y piensas, ha cambiado un poco el olor, este olor es como un poco agradable, huele un poco a manzana o a yogur o algo como fermentado, pero bueno, que te puedes imaginar que esto puede ser comestible, entonces ahí yo empezaría a medir si empieza esta actividad consistente durante 3 días. Más o menos en 7 días. 7 es un poco optimista, la verdad. 7 es en verano. Si estáis en verano y hace bastante calor, en 7 días estará listo probablemente. Si es invierno y tardas 2 semanas, es normal. Pero si sigues este procedimiento exacto, la vas a conseguir. Vas a tardar más o menos, pero sí o sí lo vas a conseguir. Y simplemente lo que tienes que hacer es cada día invertir un poquito de tiempo que tardó Edu en hacerlo, es 1 minuto o 2 minutos. Si puedes elegir alguna zona de casa que sea un poquito más cálida, irás más rápido. Si la dejas, por ejemplo, en invierno en una zona muy fría, vas a tardar más días en tener tu masa madre lista. Por lo tanto, ¿nosotros qué hacemos?
En la encimera, junto a la nevera, hace un poquito de más calor por el motor de la nevera. Pues dejamos la masa madre justo al lado de la nevera. ¿Con qué harina se puede hacer la masa madre? Casi con cualquiera. La harina blanca de todo uso funciona muy bien, igual como la harina blanca de fuerza. También funciona muy bien para crear tu masa madre. Lo único que tienes que mirar es que en la lista de ingredientes de tu harina pone harina de trigo. Hay alguna cosita que está bien, por ejemplo, enzimas. Si quieres asegurar, mira que en la lista de ingredientes pone harina de trigo. Si quieres ir a un nivel un poquito más avanzado, puedes usar harina de trigo integral, porque así la actividad empieza un poco más rápido. También se puede usar harina de centeno integral. Lo que te dará es este empujón principal para conseguir la masa madre un poco antes. Si empiezas tu masa madre con harina integral, probablemente te conviene luego cambiar otra vez a harina blanca, porque harina integral lo que suele tener es que no es muy estable y predecible. Entonces, esta regla que comentábamos antes de que la masa madre te tiene que doblar misma cantidad de tiempo cada vez que la alimentas para darte la señal de que ya está lista para usar, esto funciona muy bien con harina blanca de todo uso o con harina de fuerza. En cambio, con harina integral, que sí que te dará este empujón un poco más fuerte al principio para acelerar la creación de tu masa madre, puede ser que te va a despistar un poco porque actúa un poco distinto cada vez. Si estás muy impaciente, úsalos los primeros 3, 4, 5 días y luego pasa a harina blanca. No hay ninguna duda que lo vas a conseguir. Si yo he podido, vosotros podéis. Importante sobre el agua, si usáis la del grifo y huele un poquito o sabe un poquito a cloro, es mejor que uséis agua filtrada o de botella. El agua, por cierto, tiene que estar a temperatura ambiente. ¿Qué tipo de recipientes vamos a usar para hacer la masa madre? Puedes usar casi cualquier recipiente que ya tienes en casa. Lo que va muy bien es una jarra de cristal, entonces pues puede ser así un poco grande, puede ser un poco más pequeña. Si solo tienes un vaso de cristal y con algo con que taparlo, va perfectamente bien. Si usáis un bote tipo como estos, quitáis la goma. Así os aseguráis que no cierra de forma hermética porque la masa madre desprende gases y los gases tienen que salir. Una cosa importante para tener en mente es el tamaño del recipiente. He cogido este vaso que es un poco grande, que es un poco más de 500 mililitros del volumen. Este va muy bien porque como lo vamos a alimentar cada día, le vamos a añadir 50 gramos de agua y 50 gramos de harina, le tenemos que dar bastante margen para doblar. Y si tú tienes solo un vaso más pequeño, por ejemplo de unos 300 mililitros, no pasa nada. La forma de usar un vaso más pequeño es simplemente usar menos cantidad. Intentad que las paredes del recipiente no estén con mucha masa madre. Si veis que en las paredes hay masa madre, con el tenedor o con el cuchillo la podéis como intentar bajar un poquito y limpiar. No es imprescindible, pero al cabo de los días es conveniente cambiar el recipiente. Se va a poner la harina seca y puede perjudicar la masa madre. No hay ninguna duda que lo vas a conseguir. Si yo he podido, vosotros podéis. Si lo haces entre los dos... Es terapia de pareja. Exacto. A mucha gente le asusta que tardas un tiempo en crearlo, pero realmente vale muchísimo la pena. Ya has visto que es muy fácil, que requiere muy poquito tiempo de inversión. El pan esto no tiene precio. Literalmente es muy difícil de encontrar una panadería que tenga este tipo de pan. Y con esto ya puedes hacer tu masa madre en casa. No tienes excusa. Esperamos que lo pruebas y que lo disfrutas mucho. Si te salen dudas, siempre puedes poner comentarios. Nosotros los miramos cada día y respondemos cada día. Para empezar, no necesitas absolutamente nada. Para hacer tu primer pan, ya tienes todo en casa. Por ejemplo, si cocinas un día a la semana o el fin de semana, solo tienes que estar pendiente de tu masa madre el fin de semana. Durante la semana está en la nevera. Sí, bueno, que exactamente cómo cuidarla y hacerla para que siempre esté lista y como en su punto para justo cuando la necesitas, esto lo explicamos en otro vídeo. Perfecto. Pues nosotros nos vamos a hacer pan y vosotros os vais a hacer masa madre. Buen plan. Buen plan. Suscribiros y no os perdáis todos los consejos para tener vuestra masa madre a punto para cocinar cualquier receta. Nos vemos. Adeu. Chao.